El Fondo Editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya tiene el agrado de presentar el libro Economía del Espíritu, una crítica a Max Weber. Esta obra acopia y comenta de forma pormenorizada cada evento y lectura que sucedieron durante la escritura y posteriormente la recepción del libro La ética protestante y el espíritu del capitalismo. Para este encuentro nos acompaña la autora del libro, la profesora Dorotea Ortmann, quien es doctora en teología en la Universidad de Rostock, autora de libros como Ciencia de la Religión en el Perú, Religión y Mujer, entre otras publicaciones. Gracias a una invitación como profesora visitante en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, conformó el grupo fundacional de la Maestría en Ciencias de la Religión que duró entre los años 1998 y 2004. Actualmente trabaja como docente en la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Acompaña a la autora, el profesor Gregory Bardales Pereira, quien es magíster en Gerencia Social por la Pontificia Universidad Católica del Perú y sociólogo por la Universidad Nacional Mayor de San Marcos. Actualmente se desempeña como docente universitario y es miembro del equipo de investigación de Demos en la Universidad Nacional Mayor de San Marcos, así como el de parte del comité editorial de la revista científica Reflexión. Nuevamente, muchas gracias a quienes nos acompañan esta noche. A continuación, invitamos a tomar la palabra a Gregory Bardales Pereira para iniciar esta presentación. Buenas noches, muchas gracias a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya. Gracias también a la doctora Dorotea Ortmann por la gentileza de invitarme a formar parte de esta mesa. Me siento muy honrado. Quiero decir, en primer lugar, que la recepción de la obra de Dorotea significa para mí revivir un clásico debate, ¿no es cierto?, en las ciencias sociales, que tienen que ver con las relaciones de causa-efecto entre cultura y economía, ¿verdad? Para Weber, como sabemos en el mundo de las ciencias sociales, es muy importante el mundo de la cultura como un factor determinante de la economía, y su texto clásico es pues La ética protestante y el espíritu del capitalismo, ¿no? Es un texto que le va a dedicar bastante espacio a Dorotea, no es el único que va a analizar sobre Weber, pero es central, ¿no? En esta discusión, ¿verdad?, entre cuál es el factor preponderante entre cultura y economía, Weber se va a inclinar por el mundo de la cultura, por el mundo espiritual, ¿no es cierto?, por las concepciones religiosas, ¿no? Y esto lo va a llevar, pues, a estudiar lo que él llama la ética protestante, ¿no? Sin embargo, Dorotea Ortmann en su libro va a oponer a este marco epistémico de Weber, le va a oponer otro mucho más fecundo, mucho más rico desde su propio punto de vista, que es el materialismo histórico, ¿no? Desde el materialismo histórico tenemos ya una posición muy distinta, ¿no? No es el mundo espiritual el que determina los hechos sociales, la realidad material, sino es exactamente al revés, ¿no? Es el desarrollo histórico, especialmente el desarrollo de las fuerzas productivas, el que va a determinar finalmente cuáles son las concepciones sobre esa realidad que van a primar, ¿no? Entonces, claro, según Weber, ¿no?, en su texto de la ética protestante, son las prácticas económicas como el ahorro, el trabajo incesante, la frugalidad, ¿no es cierto?, la austeridad en la exposición de las riquezas, ¿verdad? Lo que va a estar determinado por las concepciones religiosas del protestantismo ascético, ¿no? Es entonces el mundo de los valores religiosos, de las concepciones religiosas, el que va a determinar ciertas prácticas económicas
las que ya he mencionado, y que van a ser fundamentales para la emergencia de la naciente burguesía, ¿no?, en Europa. Bueno, entonces, es así como, según Weber, se va a crear una suerte de espíritu del capitalismo, ¿no?, que antecede a los hechos concretos, es decir, antecede al capitalismo mismo, ¿no? Bueno, desde la perspectiva de Dorothea Ortmann es exactamente al revés, ¿no? Hay todo un desarrollo histórico, material, de la burguesía como clase social, ¿no es cierto?, y que va a determinar, ¿no es cierto?, que finalmente se construya una teología que pueda calzar, ¿no?, que pueda ser funcional y que pueda ser conveniente a los intereses de la burguesía y de las clases sociales que van a estar protagonizando ese desarrollo, ¿no?, ese desarrollo histórico. Bueno, entonces, son esas fuerzas materiales externas, justamente, las que van a determinar la conducta de los individuos y sus concepciones sobre la realidad, ¿no? No como piensa Weber desde su marco epistemológico, ¿no?, que el mundo concreto, el mundo real, se determina a partir de las mentalidades, ¿no?, a partir de las ideas que tenemos sobre ese mundo, ¿no? Según Weber, la mente, ¿no?, prepara el campo en el cual van a surgir luego los hechos, ¿no? La acción social depende mucho de los valores que tengan los individuos, ¿no? Bueno, según Dorothea Ortmann, esto no es así, ¿no? El desarrollo de la burguesía no tiene que ver con la aplicación de una cierta racionalidad económica que ha sido detonada por valores religiosos, sino que se debe a la división del trabajo, el cambio en las formas de producción y el cambio en las relaciones sociales de producción. Bueno, vemos entonces cómo es que hay aquí pues un combate decidido, ¿no?, a este marco epistemológico que hunde sus raíces en el subjetivismo kantiano y la fenomenología de Dilthey y Ricoeur, ¿no? Y claro, ¿no? ¿Esto por qué? Porque hay unas consecuencias inevitables a nivel político, ¿no? Quien piense que la felicidad es cuestión de mentalidad, ¿no?, de sentirse bien, de sentirse motivado, ¿no?, para emprender, ¿no?, tu propio negocio, para tener un espíritu emprendedor, ¿no? Esta idea de que el individuo es artífice de su felicidad, sin considerar que hay fuerzas objetivas en la realidad que lo determinan, que lo dominan, que lo sujetan, ¿no? Entonces, si uno no tiene consideración de eso, no hay posibilidad, pues, de una lucha contra los opresores, ¿no? Finalmente, si el individuo es artífice de su propio destino, entonces no hay lugar, pues, a rebelarse, a luchar contra las fuerzas que nos oprimen, ¿no?, que son finalmente fuerzas objetivas externas. Bien, bueno, en principio quisiera resaltar ese escenario, ¿no? Es un escenario de combate, ¿ah?, que se saluda porque eh, después de mucho tiempo, ¿no?, en la actividad académica, que no se ve precisamente eh, esta situación en la cual las ciencias sociales, pueden dejar en evidencia ciertas posiciones epistemológicas que tienen claros intereses eh, político-ideológicos, ¿no? De hecho, para Dorothea Ortmann, Max Weber tiene unas claras intencionalidades políticas e ideológicas para combatir precisamente al marxismo, ¿no? Y esto lo deja en evidencia en el texto, ¿no?, analizando algunos datos biográficos de Weber, ¿no?, su filiación con la Alemania imperialista en expansión, ¿verdad? Y
un trabajo previo a la ética protestante, que según Dorothea Ortmann es un antecedente metodológico. Ahí vamos a encontrar algunos rastros del enfoque weberiano en la ética protestante, ¿no? Es un trabajo previo que se titula La situación de los trabajadores agrícolas en la Alemania del este del Elba, ¿no? Bien interesante cómo es que Dorothea ha trabajado también sobre este otro texto, mucho menos conocido de Weber, donde precisamente sale a relucir esta característica de Max Weber, que ya lo presenta más como un propagandista ideológico, ¿no? Al servicio de ciertos intereses y aspiraciones políticas, ¿no? Bueno, entonces quienes quieran conocer también esta faceta de Max Weber, ¿no? Su faceta como ideólogo, ¿no es cierto? Y también su faceta como científico al servicio de ciertos intereses político-ideológicos, tampoco se verán defraudados al leer esta obra, ¿no? Bueno, en términos generales, hay que saludar y hay que agradecer cómo es que Dorothea, de manera muy, muy generosa, nos ilustra sobre cuáles han sido las transformaciones históricas, ¿no? Que pueden explicar eh, este cambio de mentalidad en el capitalismo, este cambio de mentalidad en la modernidad, ¿no? Que Weber eh, adjudica, ¿no? Al protestantismo ascético, ¿no? Eh, para Dorothea Ortmann, el enfoque de Weber es un enfoque muy limitado, ¿no es cierto? Es un enfoque también muy selectivo, muy arbitrario en cuanto a los elementos de la realidad que va a usar para su análisis, ¿no? Entonces se agradece que Dorothea nos dé con mucha amplitud, ¿no? Un panorama histórico mucho más rico, con una mayor potencia explicativa de los cambios que están sucediendo, ¿no? Tanto a nivel histórico como a nivel también teológico, ¿no es cierto? Y de las concepciones religiosas. Se trata, pues, de explicar el tránsito de una sociedad tradicional a una sociedad moderna, ¿no? El tránsito del feudalismo al capitalismo y cómo estos hechos históricos van a precisar precisamente de una nueva cosmovisión, ¿no es cierto? Entonces, no es la teología reformada, ¿no? No es la teología de los reformadores la que causa el hecho histórico, ¿no? Por ejemplo, de la emergencia de la burguesía, sino que esta es una consecuencia de la necesidad de la nueva clase social para elaborar una conciencia de clase que le sea conveniente, ¿no es cierto? Bueno, entonces, eh, eh, quienes estén muy interesados en ver cuál ha sido el papel, ¿no? justo y necesario de la teología reformada, también encontrarán aquí en esta obra un referente eh, imprescindible, ¿no? Un referente imprescindible para entender esta relación, ¿no? Bien, hay pues un panorama histórico, como les decía, muy rico, ¿no? Los cambios en el sistema económico durante la reforma, ¿no? La mayor presencia del dinero como medio de intercambio, eh, el, la mayor expansión de la clase mercantil, ¿no es cierto? Hay una serie de hechos históricos, una serie de transformaciones materiales que tienen que ver con el sistema económico, que tienen que ver con el sistema mercantil, ¿no es cierto? Con el trabajo, y que van a precisar una nueva valoración con respecto a estos elementos, ¿no? Una nueva valoración con respecto al dinero, una nueva valoración con respecto a la riqueza, una nueva valoración con respecto al trabajo, ¿sí? Con respecto a los mercaderes, ¿no? Que en la antigüedad pues eran mal vistos, ¿no? No gozaban de buena reputación, las riquezas no gozaban de buena reputación, el trabajo tampoco. Y va a haber entonces un cambio paulatino en esas concepciones,
pero que, insisto, tiene que ver con el ajuste de las concepciones a los cambios que ya se van produciendo en la realidad histórica, ¿no? Muy bien. Ok, entonces, quienes quieran entender un poco más el problema que trató de resolver Weber, pero desde una perspectiva del materialismo histórico, aquí también encontrarán eh, un, un momento realmente de fruición, ¿no? Sí, fruición extrema. Ok, bueno, para decir algunas cosas finales, hay que decir que probablemente una de las críticas más fuertes y más contundentes de Dorotea hacia Max Weber tenga que ver con la rigurosidad metodológica de la cual él siempre se ufanaba, ¿no? Dorotea, bueno, deja mal parado a Weber en cuanto a la rigurosidad metodológica, ¿no? Lo coloca como una persona, un científico que es muy arbitrario, muy selectivo, ¿no es cierto?, en los elementos que va a considerar para su análisis, ¿verdad? Siempre y cuando estos elementos calcen en los tipos ideales que quiere construir Weber, ¿no? Un ejemplo que puede resultar muy ilustrativo es cuando coloca como un arquetipo de austeridad, ¿no?, de esta ética ascética, ¿no?, a Benjamin Franklin, ¿no? Benjamin Franklin es entendido por Weber como un arquetipo de lo que sería esta ética ascética de la emergente burguesía, ¿no? Sin embargo, Benjamin Franklin pues tenía una serie de otras facetas, ¿no? Y una de estas, que era muy conocida, era su hedonismo, ¿no? Era una persona muy dada a la buena vida y al ocio, ¿no? Sin embargo, Weber se queda solamente con la frase famosa de time is money, ¿no? El tiempo es dinero, ¿no? Y, eh, y esto lo conecta precisamente con esta nueva valoración del trabajo incesante, ¿no?, del ahorro, ¿verdad? Y de el, la negación de la vida de lujos y la vida de placeres que caracterizaba a la ética protestante de la naciente burguesía, ¿no? Bueno, esta selectividad entonces para eh, coger algunas facetas de la vida de Benjamin Franklin, las que le conviene para su análisis, para su tesis, y dejar otras que no son muy convenientes, ¿no?, que hacen cortocircuito con la tesis que quiere defender, ¿no? Es realmente un momento eh, bastante duro para Weber, ¿no?, pero que Dorotea sabe exponerlo con bastante audacia. Ok, finalmente tenemos también parte de la biografía de Weber que va a resultar también muy interesante, ¿no?, para los aficionados a su obra o para los que quisieran aproximarse a la obra de Weber, pero conociendo también el contexto biográfico de su autor, ¿no? Hay ahí un acercamiento que hace Dorotea a la relación de Weber con sus padres, ¿no?, con su padre, con su madre, y cómo esta relación va modelando también sus, eh, sus preferencias, digamos, de investigación, sus preferencias metodológicas, su modelo a seguir, ¿no? En un primer momento, la alineación con el modelo del padre va a definir unas aspiraciones políticas marcadas en Weber, ¿no? El afán del éxito en la vida pública, ¿no? Y al final va a terminar decantándose en el modelo de su madre, ¿no? Y al parecer, ¿no?, según lo que defiende Dorotea en su libro, este modelo de su madre, ¿no?, que era pues una puritana rigurosa, ¿no?, va a tener mucho más peso, ¿no? Y entonces la ética protestante es, en buena cuenta, el reflejo de esta identificación que tiene Weber con el modelo materno,
es el propio Weber el que se ve a sí mismo como un puritano riguroso, con una vida ascética, ¿no es cierto? Y que proyecta estos aspectos de su propia vida en los personajes históricos que analiza. Es bien interesante, ¿no? Porque en esta faceta de la biografía de Weber, eh, él está pues en una convalecencia por una crisis nerviosa que ha tenido por varios años. Y entonces escribir la ética protestante también tiene un valor terapéutico para él. Muy bien, entonces, por estas razones creo que esta es una celebración auténtica por la valía del libro, que reviste una serie de aristas que pueden satisfacer al gusto más exigente, ¿no? Entonces, enhorabuena, Dorotea Ortmann, y por supuesto que recomiendo el libro para todos y para todas. Muchas gracias. Muchas gracias, profesor Bardales. Damos la bienvenida a la sala, al evento, a la doctora Rocío Silva Santiesteban, doctora, para la redundancia, en literatura hispánica. Ha sido directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos en el Perú. Es autora del libro Mujeres y conflictos ecoterritoriales, impactos, estrategias, resistencias. Un libro pionero sobre análisis del rol de las mujeres en los conflictos ecoterritoriales en América Latina. Ha sido becaria de la Rockefeller Foundation, de la Fundación Avina y de Claxo. Actualmente es congresista de la República. Le damos la bienvenida y, por favor, a los asistentes que deseen dejar sus consultas para el final del evento, los invitamos a compartirlas a través del chat. Igualmente a través del chat del Facebook. Profesora Santiesteban. Buenas noches a todos y a todas. En primer lugar quisiera, felicitar a la Universidad Antonio Ruiz de Montoya de haber tomado la excelente decisión de haber publicado el libro de nuestra querida colega Dorotea Ortmann, que es, una gran apuesta por la racionalidad y por el trabajo erudito de una investigadora como ella, pero además, sobre todo, es muy osado, y eso me gusta muchísimo, que sea una lectura cuestionadora de lo que es la propuesta de Max Weber en el famoso texto La ética protestante y el espíritu del capitalismo, que ha sido uno de los textos más citados en toda una serie de propuestas políticas para hablar precisamente del capitalismo, y que no lo podría hacer de otra manera sino una persona como Dorotea, que uno ha investigado en el tema teológico, que eso es fundamental, y dos, desde una perspectiva materialista. Y en ese sentido, obviamente, me refiero también desde una perspectiva ampliamente, digamos, no stricto sensu, pero ampliamente marxista. Primero yo quería plantear qué implica para una mujer también esta osada propuesta crítica, ¿no?, en que lee el texto de Weber desde sus fuentes originales, ¿no? Pero sin, menoscabar también la, gran importancia de Weber, la intuición de Weber, y en todo caso, como lo ha explicado el doctor Gregory también, sobre cuando estaba hablando también de los diferentes elementos biográficos que están en el texto y que explican una serie de, de posiciones del propio Weber, incluso en su famoso texto Economía y Sociedad. Entonces, estamos hablando de un acercamiento que viene desde un enjambre de conocimientos que están situados básicamente en el análisis también teológico,
Eso me parece sumamente importante. Pero junto con eso también un acercamiento desde la filosofía. Y bueno, el texto es un texto erudito, es un texto complejo, está escrito además de una manera muy empática con el lector. No es un texto, digamos, que sea de un lenguaje críptico, al contrario, es un texto muy empático con el lector y sin embargo es un texto en el que se cuestiona el punto básico de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, que es la racionalidad occidental como desprendida de esta ética de la religión, que en verdad es un ascetismo más bien vinculado con el propio Max Weber, ¿no? Entonces, nos acercamos a este texto desde esta crítica de la religión, desde este análisis de la religión y de lo que implica el ser protestante. Y en eso es que Dorotea profundiza, ¿no? Entra para poder, con este acercamiento, llegar al planteamiento que propone Weber para entender la modernidad, ¿no? La modernidad como uno de los elementos fundamentales de una propuesta, como lo ha dicho quien me ha antecedido, el profesor Gregori, uno de los elementos fundamentales para entender los diferentes planteamientos políticos que encaminan hacia un tipo de democracia y de desarrollo. Una de las ventajas, obviamente, de la profesora Dorotea Orman es haber analizado los textos originales y por eso también en el libro ella cuestiona también algunos, digamos, diferencias en el tema de la traducción y va al texto original desde la propia lengua y eso nos permite, digamos, a nosotros que estamos leyendo este texto además en castellano, una tercera lengua, poder tener un panorama no solamente histórico, sino también sobre un panorama de las ideas, de cómo las ideas se movilizan, cómo las ideas en la traducción se pierden, ¿no? Se pierden en la traducción también. Y precisamente eso se debe especialmente también a la erudición teológica y al análisis materialista de la profesora Dorotea Orman, que, digamos, analiza este punto nodal del texto, ¿no? Los ejemplos de Benjamin Franklin, ya hemos comentado los elementos biográficos, la presencia de la madre, el ascetismo de la madre, ¿qué es finalmente lo que, digamos, en el fondo se está cuestionando aquí, en este libro, en este texto, a partir de este análisis tan menudo, este análisis tan en detalle, ¿no? tan pequeño, tan de filigrana? Se está haciendo un cuestionamiento sumamente interesante a ese vínculo entre modernidad y esta ética no solamente del capitalismo, sino esta ética de soportar, de ser austeros, del ahorro, etcétera, ¿no? Todo eso está visto más como un buen deseo y como una proyección de lo que era el propio Weber, más de lo que es el análisis específico del capitalismo, digamos, cuyo espíritu más bien tiende no a una ética asceta, sino más bien a una ética del goce, del despilfarro, de la competencia, etcétera, ¿no? Entonces, lo que nos queda en buena cuenta es que la racionalidad del occidente capitalista no necesariamente se está, digamos,
basada o se sobrepone sobre este espíritu religioso, sobre esta propuesta de actuar práctico religioso. No necesariamente, sino se basa en otros elementos. Y lo que plantea finalmente Dorothea Orman es que es Weber más bien el puritano y proyecta su puritanismo en esta propuesta de texto, ¿no? Y que además está muy vinculado con el tema de los tipos que en Economía y Sociedad va a desarrollar Weber de manera mucho más amplia cuando habla, obviamente, de los tipos de liderazgos y el tipo de líder. Y esta, digamos, obsesión por el tema tipológico para poder explicar las complejas relaciones sociales en la ética del protestante y el espíritu del capitalismo está presente también como una especie de base sobre la cual también se producen estos, digamos, lecturas de Weber jaladas hacia su propio proceso biográfico y podríamos decir en el fondo que cuyo espíritu es el espíritu protestante, etc., heredero de la madre, y las verdades que Weber plantea desde una racionalidad no lo son tanto como sostiene la autora, sino más bien están mucho más vinculadas con esa proyección de su propio wishful, ¿no? de su propia racionalidad. Bueno, en verdad el texto es un texto complejo, es un texto interesante, es un texto que me parece un gran aporte y verdaderamente, como digo y lo vuelvo a repetir, de una persona que es implacable consigo misma en el ámbito de la investigación y de la redacción en un castellano tan extraordinario. Muchas gracias, Dorotea, por darnos este libro a todos nosotros. Muchas gracias, profesora Rocío Silva Esteban. Y bueno, a continuación, la autora, profesora Dorothea Orman, nos dirigirá algunas palabras. Ya, ahora sí. Ya miren, muchas gracias por acompañarme en esta tarde o en esta noche. Yo he pensado que les voy a contar más bien la historia porque he escrito este libro. Mire, yo he sido un buen tiempo coordinadora de una maestría que ahora ya no existe, que se llamaba Ciencias de la Religión, y mi función ha sido de acompañar a los participantes en su investigación. Y la mayoría de ellos han tenido en su bibliografía el texto de Max Weber. Yo, de mi propia formación, no he tenido contacto con textos de él, porque nosotros nos hemos referido más bien a Durkheim o más bien a sociólogos contemporáneos como Schumpeter, o digamos, nuestro referente nunca ha sido Weber en mi formación como teóloga. Entonces, viendo este texto en las bibliografías de los maestristas y en observar que una buena parte de su formación o construcción del marco teórico fue vinculado con el libro de la ética protestante y el espíritu del capitalismo, no me queda otra cosa que leerlo. Y no lo leí en la versión que luego figura en el libro, que es de Tauros, y es entonces organizado como texto de sociología de la religión, y entonces vendría a ser el primer tomo de 3 tomos en total, sino más bien tenía una edición argentina. Y entonces
llego a la parte donde Weber explica la explicación de la traducción de Lutero del concepto vocación, que luego entra como concepto de ocupación cotidiana. Y veo que 3 renglones hay textos y el resto son puras notas de pie de página. Y entonces, normalmente cuando veo notas de pie de página, si no hay un interés mayor, lo paso así nomás y sigo leyendo porque quiero avanzar en el texto. Pero en este caso, como en páginas continuadas solamente había notas de pie de página, comencé a leerlas y conocía buena parte de esta bibliografía que él ahí cita, porque son teólogos del fin del siglo XIX, que pertenecen casi todos a lo que nosotros llamamos la historia de las religiones. Y bien, entonces fíjese, era más bien curiosidad y también un poco consternación que una persona que es de formación jurista recibe una cátedra como economista de economía nacional y ahora termina aquí explicándonos cosas teológicas con una bibliografía recontra especializada. Entonces era simplemente curiosidad, consternación, que le seguí la pista. Significa he leído en parte los mismos textos que él ahí citó. Y entonces continué a leer y bien, entonces varias cosas no me quedaban bien. ¿Cómo llega él a esta argumentación? Bien, entonces a los mismos maestresas he recomendado que hagan este trabajo, que vean las fuentes de Weber. Y lo que yo he tratado de hacer no es otra cosa que seguir las fuentes que él ha usado. Entonces el libro es el producto de dedicación de estas fuentes con las cuales, digamos, yo he tenido ahora contacto y no estoy de acuerdo. Entonces he identificado 4 puntos. Era primero el manejo de las estadísticas, en donde él comprueba que gente protestante tiene profesiones más modernas que la gente católica. Luego es entonces la traducción de Lutero del concepto de vocación y el nuevo ethos de trabajo constituida sobre una nueva ética ascética, digamos, incentivada por Calvino, y finalmente la función de la literatura edificante en la propagación de esta ética. Y bien, al comienzo llamé este texto también el manejo de Weber con sus fuentes, porque eso es lo que yo quería demostrar, que alguien se refiere a textos que de verdad usa un poco a su antojo. Y entonces creo mis 2 lectores que ya han visto el texto un poco a profundidad, han entendido lo que yo quería. Y si ustedes dicen, ya pues entonces ella ahora tiene una perspectiva materialista, marxista, yo pienso que no he hecho otra cosa que tomarlo en serio lo que él dice. Entonces, si una persona afirma algo, tengo el derecho de decirle, no, amigo, aquí dice así. Y las mismas circunstancias son así, que uno luego termina, digamos, envolcando su construcción, anticipar, o digamos, la idea clave es esto. Quizás también tengo que un poco pararme sobre ello. Que Weber quiere demostrar que las ideas no son solamente una, digamos, una especie de ocurrencia que no tiene sustento, sino más bien una idea sí puede ser tan fuerte que sí tiene la capacidad de anticipar algo que luego en la realidad va a darse. Y este proceso, claro, se da porque cualquier cosa que uno necesita construir en su vida o realizar, tiene que primero tenerlo en la mente. Eso es lógico. Es decir, el carpintero que va a construir una mesa tiene que tener en la mente primero una idea de la mesa para saber cómo tiene que proceder de construirla. Pero que la mente
sea tan anticipadora, que también anticipa procesos complejos económicos. Eso, digamos, allí él sobrepasa explicar que las ideas pueden anticipar procesos. Y no sé, quizás lo dejo ahí nomás. Simplemente tuve la idea, le voy a seguir la pista y voy a ver cómo lo hice y cómo él lo hizo. Y de allí voy a ver qué hago con todos los argumentos. Y eso en realidad es el producto, el libro es el producto de este camino que he seguido. Y claro, varias cosas yo interpreto de otra manera porque mi formación es una formación histórica, si quieren materialista. Y creo que también queda claro que la función de Weber no es ser un sociólogo ni nada, sino sí es ideólogo. Y él en su formación de joven estudiante y joven profesor también se inclinaba hacia allí porque el trabajo de los trabajadores rurales al este del Elba quiere comprobar que el Estado nacional que se estaba formándose en Alemania en esta época necesita una ideología fuerte y él con su idea nacionalista puede entonces apoyar en formarlo. Y entonces en cierta manera también usa la religión para aglutinar ciertos portadores de ideas de Alemania imperial, si quieren. Y bien, si uno ve su biografía y los textos personales de él, entonces es obvio que un cierto tiempo sí quería hacer carrera en la política, igual como su padre, pero lamentablemente las circunstancias no le permitieron. Y bien, entonces terminó finalmente como sociólogo y ahí lo conocemos. Y creo que también en la historia de la transmisión de sus obras queda claro que su impacto en cierta manera también es lanzada. Y ahí también quisiera poner énfasis. Sin Parsons, que tradujo su texto, y sin sus alumnos que él ha tenido en Heidelberg, digamos, él nunca hubiera quizás salido tan exitosa como finalmente lo conocemos y la promoción de su obra debe agradecer entonces a esta gente. Bien, eso sería todo por mi parte. Muchas gracias, profesora Orman. Muchas gracias también nuevamente a la presencia del profesor Gregory Radales y la profesora Rocío Silva Santisteban. A continuación, bueno, desde parte del fondo editorial de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, queremos agradecer a todas y todos por acompañarnos esta noche. Para quienes deseen adquirir este libro, les contamos que lo pueden encontrar en la librería Comunitas y también en la librería El Virrey de Miraflores. Y si se animan a leerlo también a través de libro digital, lo pueden encontrar en plataformas como Apple Store, Amazon y Google Books. Muchas gracias. ¿Y no hay preguntas? No. En el chat no aparece. Ah, ya, ok, listo. Bien, entonces, chao, chao. Pero de repente la gente quiere levantar la mano, Joel. Perdonen, no sé, a ver, quizás. A ver, disculpen. Una conversación. También, claro. Estas nuevas formas. Claro que sí. Por favor, los invitamos a todos los asistentes a levantar la mano si desean hacer una consulta, una pregunta a la autora, a alguno de los presentadores.
Bueno, en todo caso, quizás, a ver, acá hay una del profesor Víctor Casallo. Voy a leerla para que todos podamos también escuchar. Una pregunta, si hubiera tiempo, señala Víctor. ¿Qué aspectos de la idea de racionalización de Weber o desde la posición que tiene la profesora Orman serían más pertinentes para la investigación del proceso de las religiones o la experiencia religiosa en el Perú? Ajá. No sé si he entendido bien la pregunta. Significa la función de la religión visto en Weber y ahora cómo podemos aplicarlo en el Perú, ¿eso? Sí, para la creación, para la investigación del proceso de las religiones en Perú. Sí. Ya, mire, yo sé que Weber es junto con Freud y Durkheim visto como un autor muy importante de describir la función de la religión en sociedades modernas que ayudan a aglutinar grupos. Y todos los trabajos que ven el problema del surgimiento de nuevos grupos religiosos en la parte protestante, por ejemplo, aluden a la metodología de Weber, que estos grupos pequeños ayudan dar a la gente identificación, a veces también ayuda económica, como son grupos pequeños en donde la gente se conoce, ayudan también a integrarse a la ciudad justamente para las personas que vienen del campo, tienen que trasladarse y necesitan algo con que aglutinarse. Los textos de Weber, los textos de Durkheim y también Freud son entonces autores que en las explicaciones o en el marco teórico, por qué estos grupos se forman y cuál es su función social, muchas veces son consultados y también ayudan entonces en justificar por la multitud. Y entonces, de cierta forma también, ¿por qué estos grupos son tan chiquitos? Weber sirve como argumento que prestan la ayuda en identidad y aglutinación social. Uh-huh. Hay una pregunta de Giancarlo Mariño. Bueno, envía felicidades y dice, ¿qué función social representa la ética protestante en la actualidad peruana y en el Perú, ¿no? En la actualidad en general y en el Perú, tomando en cuenta que muchas veces los grupos religiosos basan su racionalidad en la afirmación de un sistema? Pero yo pienso que se tiene que ampliar un poco la pregunta hacia cuál es la función para lograr solucionar problemas en la vida cotidiana. Y entonces la ética protestante vendría a ser, o la ética en total, la ética cristiana, es solamente un factor, pero es también la misma espiritualidad. Significa, en el momento cuando Weber pone solamente énfasis en un estilo de vida que gira alrededor del trabajo y del no despilfar tiempo para no dar espacio a Satanás que se mete entonces en mi vida. Esto no explica por qué una persona es religiosa. Entonces, la misma necesidad de llenar el interior con algo, digamos, es también importante y esa es la parte que Weber no ve, porque, mire, eso también es importante. Weber nunca ha sido religioso. Tiene contacto con personas, pero él mismo no comparte esta experiencia. Entonces, si ahora nos preguntan cuál puede ser la función de esta ética, entonces no solamente es el comportamiento ético o algo que me ayude en solucionar mis problemas tanto espirituales y
cotidianas, sino también es que uno necesita una guía interior o exterior para tener una ayuda, un bastón de solucionar los problemas. Y entonces de ahí cualquier ética uno puede tener, y en este caso vendría a ser entonces una ética cristiana que puede asumir este rol. Es un norte, es algo que me acobija, que me ayuda y me da respuestas para ciertas situaciones. Así más bien hay que entenderlo. Perfecto. Hay otra consulta también de René Castro Vergara. Creo que su consulta, bueno, pregunta sobre la continuidad o descontinuidad de la maestría en Ciencias de la Religión en San Marcos, pero creo que se podría también perfilar o reformular de la siguiente manera, ¿no? Si en este momento, profesora, usted es parte de un grupo de lectura o de investigación en torno a estos temas. No soy soy una persona individual y, digamos, la maestría se ha cancelado y eso está fuera de mi potestad. No puedes decir más sobre ello. Hay otra pregunta más. Henry Torres nos acompaña, la felicita, las felicidades por la obra, y dice, desde la perspectiva de Weber, ¿cómo se puede explicar las posturas de la Iglesia progresista, teología de la liberación, pone entre paréntesis, ¿no? En América Latina? Mire, yo diría, eso no es punto de Weber. O digamos así, si nosotros vemos Weber como ideólogo, quizás también estuviera en contra que cristianos pueden, digamos, afiliarse a una corriente teológica que lucha por la justicia, significa, asume en cierta manera también tareas políticas. Para él, la religión tiene más bien carácter edificador y esta edificación por su parte debe guiarnos a una actividad económica, digamos, útil. Y entonces el problema de justicia, el problema de la igualdad y el orden social, para él en realidad no juega un gran rol. Y como era antimarxista, eso ahora es especulación, ¿eh? Entonces solamente puede decir, supuestamente lo criticaría como algo equivocado. Hay una... hay que bueno que nuestros participantes estén tan activos y ya iríamos concluyendo. A ver, la penúltima pregunta de Jacqueline Castro dice, ¿qué aspectos se deben de considerar en el entendimiento de esa espiritualidad que Weber ve en los pueblos amerindios, que con otro sistema de conocimiento que incorporan el cristianismo? Un poco rara la pregunta, dice, a ver, lo voy a leer literal, ¿qué aspectos considerar? Sí, están en el chat, puedo saber igual, a ver si... Entiendo la pregunta, es decir, si las religiones no cristianas, o digamos, el sincretismo entre el cristianismo y los cultos amerindios también tienen un derecho, una función. Claro, cualquier religión, digamos, tiene la función de vincular el individuo con lo que él o ella considera algo mayor que él o ella. Y en este sentido le ayuda en orientarse, como ya he dicho, y también de fortalecer sus quehaceres, y se siente uno respaldado por una idea grande. Entonces, la religión cumple un rol social determinado
Y Weber entonces sí, en algunos ensayos, apoya la idea que la religión sí cumple el rol de organizar la sociedad, y en este caso también las religiones amerioindias cumplen el mismo rol, no importa qué religión es. Él inclusive en sociología de la religión se refiere al hinduismo, al budismo, en parte también al islam. Entonces no importa de qué clase de religión nosotros hablamos, siempre la religión asume esta tarea. No sé si me explico. Y bueno, la última pregunta, gracias, profesora. La última pregunta es de Héctor Laporta, que dice, a diferencia del acercamiento funcionalista y materialista de la religión de Marx y Durkheim, a Weber, ¿dónde lo podríamos ubicar desde la ética? Mire, Weber es un clásico representante del funcionalismo, junto con Durkheim. En este sentido coinciden bastante. Al otorgar a la religión el rol de aglutinar, entonces la investigación metodológica de la sociedad Weber descompone en las instituciones, es decir, su gran obra Economía y Sociedad no es otra cosa, en donde él define conceptos claves en esta realidad, y él es un claro representante del funcionalismo. Muy bien. Nuevamente, muchas gracias a todas y a todos por acompañarnos esta noche. Nuevamente, por favor, muchas gracias también a los dos profesores, a José Barrales y a Rocío Silva Santisteban. Anímense, por favor. El libro está en la librería Comunitas y en la librería Virrey de Miraflores, y también lo pueden encontrar en las plataformas, como habíamos mencionado, en versión digital, en Amazon, Apple Store. Ya vamos terminando. Hay una consulta adicional. A ver. Alguien ha levantado la mano, pero no. Yo le rogaría, por favor, a la persona que ha levantado la mano, que si lo puede hacer por chat, sería más sencillo. Bueno, creo que vamos culminando. Perfecto. Listo. Bueno, en ya unos breves momentos vamos a cerrar el aforo del chat, así que les agradecemos otra vez y bueno, nos veremos pronto. Esperemos. Okay.